al Señor. Salmo 78 esta mañana, y el título dice: bondad de Dios hacia el rebelde Israel. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha, pueblo mío, mi ley. Amén. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Gloria al Señor. En estos primeros versículos, ¿verdad? Como acabamos de orarle al Padre, diciéndole: Señor, háblanos, queremos oírte, ¿verdad? Pues Él mismo nos dice, ¿verdad? Su palabra: escucha, pueblo mío, mi ley, escucha mi palabra. Claro, porque es el pan de vida, la necesitamos, es lo mejor que puede nuestro ser adquirir, la sabiduría y el conocimiento que viene del Señor. Y eso es a través de su ley, a través de su palabra. Dice: inclinad vuestro oído. Así que inclinemos nuestros oídos siempre a las palabras del Señor, porque dice que son palabras de su boca. Y la importancia, ¿verdad?, de compartir lo que nosotros escuchamos y aprendemos, y obviamente poner por obra también es lo más importante. Enseñar de esa manera a nuestros hijos, a nuestra descendencia, para que se siga pasando esa herencia del temor del Señor hacia nuestras futuras generaciones, hacia nuestra descendencia. Es importante. Dice aquí: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Es importante que contemos a nuestros hijos, ¿verdad?, lo que Dios hace en nuestra vida. Hablar con ellos de lo que el Señor ha hecho o está haciendo en nuestras vidas. La importancia de instruir, ¿verdad?, a nuestros hijos en el camino del Señor. Y no solamente hablándoles de lo que leemos y ya, sino experiencias reales que nosotros podamos pasar con el Señor, lo que el Señor hace en nuestras vidas. Tener esos momentos con ellos donde podamos alabar al Señor y decir: mira el Señor, lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestro hogar. Es muy importante para que ellos también así crezcan en ese temor del Señor, amor al Señor, y ellos también sigan y pasen eso a sus hijos cuando ya ellos tengan sus familias. Y así, generación tras generación, estaremos alabando al Señor y contando sus maravillosas obras. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Ese es el propósito, el cual nosotros debemos de hablarle a nuestros hijos, a nuestra familia, de Dios y sus maravillosas obras. Tanto lo que está escrito en la palabra que hizo Dios en el pasado, como lo que está haciendo en el presente en tu vida. Amén. ¿Para qué? Para que crezca esa fe en los corazones del que te está escuchando, en tu familia, porque primero es en la familia, en nuestros hijos, con el propósito, como dice aquí en la palabra, de que ellos pongan en Dios su confianza, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu.
Amén. Porque si no les hablamos de Dios, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Ya de por sí en nuestra humanidad está esa rebeldía contra todo lo que es del Señor. Mas si nosotros instruimos a nuestra descendencia en los caminos del Señor, ellos van a estar poniendo su mirada en Él. Y por la gracia del Señor, ellos van a seguir sus caminos del Padre. Por eso aquí la palabra nos enseña, porque lamentablemente, ¿verdad?, los hijos de los israelitas en el pasado se desviaron, se perdieron, adorando a otros dioses, entraron en la idolatría. Después de que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, porque Dios fue el que mandó eso, ¿verdad?, ayudar a su pueblo. Esa generación, ¿verdad?, tuvieron sus hijos. Y ya cuando entraron a la tierra prometida, a las tierras que Dios les dio, pasaron muchas cosas que estos hijos se perdieron, y hubo un tiempo que ya no supieron nada de Dios. Y no sean como sus padres, dice el versículo 8, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Aquí nos está hablando de lo que sucedió en el desierto cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel. Cómo esa generación de ese entonces vieron esas maravillas que hizo el Señor, esos milagros de abrir el mar rojo para que ellos pasaran. Ellos contemplaron todo eso así en vivo y en directo, vieron el poder del Señor. Imagínense ver el mar abrirse, ¿verdad? Y para que tú pases por ahí. O sea, eso es maravilloso. Pero a pesar de que miraron todas esas cosas, y no solamente eso, sino que el Señor hizo aún más cosas para ayudarles a ellos en el desierto, a pesar de todo eso, ellos, dice aquí la palabra, fueron rebeldes y se olvidaron de todo eso. Imagínense, dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Y sigue, ¿verdad? Estábamos en el versículo 13. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Sí, porque los israelitas en ese tiempo estaban muy enojados porque ellos estaban cansados de comer puro maná. Primero se quejaron porque no tenían nada que comer. Y empezaron a decir, para eso nos trajiste a morir aquí al desierto, porque no tenemos comida. En vez de hablar con Dios, ¿verdad?, de pedirle que les dé, ellos empezaron a quejarse. Y después Dios les fue alimentando con lo mejor, que fue el maná. Y después de un tiempo se cansaron de comer maná y empezaron a quejarse nuevamente. Y fue ahí cuando el Señor les mandó carne, o sea, estas aves para que comieran. Y les dio un montón. Sáciense hasta que les salga por la nariz, dice la palabra que les dijo.
porque ellos estaban quejándose de que ya estaban hartos de maná, que querían carne, y empezaron a pensar en las cosas que comían en Egipto. Imagínense, a pesar de que el Señor los había sacado de la esclavitud, ¿verdad? En vez de ser agradecidos, había queja en sus corazones. Es por eso dice la palabra que se rebelaron contra Dios. Imagínense. Qué triste, ¿verdad? Y esa historia la puedes leer en el libro de Éxodo. Todo eso relata ahí lo que estamos leyendo en este salmo. Está todo escrito en el libro de Éxodo, porque ahí habla del exilio, de la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida y todo lo que sucedió en ese trayecto. Y nosotros, ¿verdad?, desde aquí leyendo la palabra podemos apuntar a los israelitas, ¿verdad?, juzgarlos por esa forma de ser, pero no se diferencia mucho en cómo estamos nosotros como pueblo de Dios en estos días. También, ¿verdad?, como pueblo de Dios en conjunto, pero también individualmente cada uno de nosotros pasamos a veces por esos momentos, ¿verdad?, donde en vez de agradecer al Señor nos andamos quejando. Nos empezamos a rebelar también contra Dios. Santo. Sigamos, dice: pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Imagínense, es como cuando te entra ese enojo, esa rebeldía, esa queja, ni siquiera te das cuenta contra quién te estás rebelando. El pueblo de Israel no se estaba dando cuenta contra quién se estaban ellos quejando y rebelando. Y ahí, ¿verdad?, quejándose de cosas cuando estaban yendo en contra del Altísimo, de Dios. Cómo te ciega, ¿verdad?, todos esos sentimientos, ese pecado de rebeldía, cómo te ciega y no te hace ver ni siquiera contra quién es que realmente te estás rebelando. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Imagínense lo que decían, ¿ah? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Estaban cuestionando. ¿Podrá Dios darnos de comer? ¿Podrá darnos agua en este desierto donde no vemos nada? Imagínense cómo hablaban. Después de haber visto, como acabamos de leer, después de haber visto las maravillosas obras, los prodigios de Dios, al haber alzado ese mar para que ellos pasaran. Imagínense, a pesar de todo eso, a pesar de ver esa columna de fuego que los estaba guiando en el desierto, algo sobrenatural, se les olvidó por completo. O sea, si él podía hacer eso, obviamente podría darles de comer, obviamente podía darles agua, pero ellos estaban tan cegados con su rebeldía y su queja, porque habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de los corazones de los israelitas, y eso es algo para que nosotros meditemos, ¿verdad? El Señor nos ha hecho libres, gloria a Dios. ¿Pero eres verdaderamente libre en tu corazón? ¿O todavía hay queja y rebeldía dentro de ti? Aún viendo, ¿verdad?, viendo las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida, y luego te pasa una circunstancia y dices: ¿será que Dios me va a ayudar en esto? Así como que, hello, despierta. Claro que sí, si te ayudó antes en otras cosas. Si Él mismo ha hecho un milagro en ti de salvarte, de redimirte de tu pecado. ¿O qué crees? ¿Que tú eres cristiano solo porque tú quisiste? ¿Verdad? No, el Señor tuvo gracia y misericordia. Él te alcanzó. Es por eso que estamos en su camino. Es por eso que estamos aquí leyendo su palabra. Porque es el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. Entonces, eso es un milagro.
Es un milagro en nuestras vidas. Él ha hecho cambios en nuestras vidas. Es su espíritu el que nos motiva, el que nos ayuda, el que nos levanta, el que nos da ese querer como el hacer de servirle. No es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros decidimos. Claro, Él nos dio la opción, ¿verdad? Nos dijo, ¿verdad? Recibe de mí. Pero Él es el que a la final pone en nosotros esa voluntad también. Porque ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo para sus propósitos eternos. Así que no podemos tomar crédito de nada. Y si Él hizo un milagro en nosotros, claro que puede hacer muchas otras cosas en nuestras vidas y ya las ha hecho y tú las has contemplado. Entonces, cuando llegan esos momentos difíciles nuevamente en tu vida, ¿verdad? Reflexionemos y miremos cómo estamos reaccionando, cómo estamos actuando ante esas cosas que se presenten o ante esas personas que se presenten en tu vida también. ¿Está habiendo queja? ¿Estamos siendo malagradecidos? ¿Será? ¿Verdad? La duda, ¿será que Dios? Imagínense, no estamos distintos al pueblo de Israel. No podemos ni siquiera señalarlos de que, ay, ¿cómo pudieron? Cuando nosotros también hemos hecho lo mismo o estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Por eso el Señor a través de su palabra nos confronta, nos redarguye. Sigamos, dice, por cuanto no habían creído a Dios. A ver, ¿dónde me quedé? 20, perdón. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Claro, el Señor se indignó. Se indigna también el Señor. Claro que su ira es santa. Su enojo es santo. No es como un enojo como nosotros, pero sí se enoja. Nuestro enojo nos hace a nosotros pecar si no lo controlamos. Mas el enojo del Señor es diferente. Sí se enoja, porque aquí dice, se indignó. Dice, por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, sin embargo es como para resaltarlo, porque ahí estamos resaltando la misericordia del Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Pero eso no nos da esa puerta abierta para nosotros, bueno, se enojó, igual no importa. No. Dice, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. O sea que sí les dio lo que pidieron. Pero también vino sobre ellos el furor de Dios. Dice, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Imagínense. Y derribó a los escogidos de Israel. Porque se indignó el Señor. Se indignó y ellos creían estar en lo correcto. Creían que lo que estaban demandando era justo. Se creían más justos que Dios. Santo, no hubo arrepentimiento. Y por eso vino la ira del Señor sobre ellos, porque dice también que hizo morir a los más robustos. Eso me hace pensar como a los que cuando ves a una persona robusta se mira como muy fuerte, ¿verdad?
simboliza como una persona que se cree muy fuerte en sí misma, muy el orgullo, ¿verdad? La soberbia, esa arrogancia. Y sabemos que Dios abomina eso. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Es por eso, ¿verdad?, que vino esos años de tribulación al pueblo de Israel. Por su propio pecado, por no confiar en Dios, por no creerle, por ellos creerse más justos que Él. Y por no creerle. A Dios no le gusta que no le creamos. La duda. Ay, Padre, ayúdanos, ¿verdad? Ayúdanos, Señor. Por tanto, consumió en sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. O sea que a través de esa tribulación y esa opresión que Dios les permitía pasar por causa de ellos mismos, por pecar contra el Señor, ahí era cuando ellos se volvían a Dios. Porque claro, estaban siendo atribulados. Y creo que todos nosotros, ¿verdad?, cuando estamos siendo atribulados, oprimidos, ya no podemos más, es ahí cuando recién clamamos al Padre. Cuando el ser humano recién clama a Dios. Algunos hasta dicen, si hay Dios, ¿verdad?, porque es como su último recurso. Porque quizás nunca creyeron o no escucharon de Dios y empiezan, pero como están tan atribulados, así lo más fuerte empieza a clamar esa alma. Si hay Dios, empiezan algunas personas, he oído testimonio de personas que no han escuchado de Dios, nadie les dijo de Dios, pero están en su peor momento de sus vidas y obviamente han escuchado quizás Dios en la televisión o algo así, pero no de alguien que les hable la palabra. Y ellos empiezan a clamar porque están tan desesperados y atribulados y dicen, si hay Dios, Dios, yo te pido, ¿verdad?, que me muestres, que me ayudes, que me perdones. Y ahí empiezan. Porque el alma está tan atribulada y clama. Y qué triste que el ser humano a veces tenga que llegar a esos momentos para realmente buscarle a Dios. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, dice el versículo 34. Versículo 35, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Dice que le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Se aclamaron y todo, ¿verdad? Y ya después, probablemente, Señor, tú eres esto, gracias, aquello y el otro. Decían un montón de cosas, hasta quizás promesas. Sí, Señor, yo te amo, estoy agradecido. Pero eran puras palabras lisonjeras. Porque aquí dice que sus corazones no eran rectos con el Señor. Y el Señor lo sabía. Porque Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Y nuestra boca podrá decir muchas cosas, pero nuestro corazón puede que no esté alineado a la voluntad y justicia del Señor. Y en lo que ve el Señor es nuestro corazón, no nuestra mucha palabrería. A Él no le podemos engañar. Él sabe si estamos firmes o no estamos firmes en su pacto, como aquí, con los israelitas. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. Pero, otra vez, hay un pero ahí, así como hubo un sin embargo, ahora acá hay un pero. ¿Pero qué? Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Miren cuánto se ve aquí
lo malvados, ¿verdad?, que eran los israelitas. Y también nosotros lo hemos sido, y a veces actuamos así, pero la misericordia de Dios. Nuevamente hay que resaltar que esto no es una carta verde, ¿cómo se diría? Una luz verde, una luz verde como para que tú abuses de la misericordia y la gracia del Señor, porque tú no quieres caer en manos del Dios vivo, no quieres ser su enemigo, porque te conviertes su enemigo si tú estás burlándote de Él, porque Él no puede ser burlado. Quizás pensemos que lo estamos engañando, que le estamos mintiendo, ¿verdad? Pero Él escudriña nuestros corazones. Él no puede ser burlado. Por esto también la palabra dice que muchos le honran con sus labios, mas sus corazones están apartados de Él. Entonces Él sabe. Él sabe. Pero qué hermoso la misericordia del Señor que se ve, ¿verdad? Cuando tú lees la palabra, cuando tú lees la Biblia, el Antiguo Testamento, tú puedes ver cómo el pueblo de Israel pecaba y pecaba y pecaba, y otra vez se volvían al Señor después de ser oprimidos, y luego volvían a pecar, y luego otra vez el Señor los ayudaba, porque miraban ellos que estaban atacados por los enemigos, por su propio pecado. El Señor los dejaba prácticamente. Estaba con ellos, los amaba y todo, pero el pecado del pueblo de Israel era que hacía que ya no contaran con la ayuda de Dios. Entonces venían los enemigos a atacarlos al pueblo de Israel. Entonces ahí era cuando ellos buscaban de Dios, y Dios levantaba profetas o los ayudaba a vencer a sus enemigos o a sacarlos de la esclavitud y así. Pero una vez que ya pasaba todo eso, otra vez volvían ellos a la idolatría, ellos volvían otra vez a hacer cosas que no debían. Pero se mira que el Señor siempre, a pesar de todo, ahí estaba extendiendo su mano para ayudarlos en su misericordia. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Así somos nosotros, los humanos. Soplo que va y no vuelve. Somos polvo, somos carne. Y el Señor también se acuerda de nosotros y sabe que somos humanos, que no somos perfectos. Pero nuevamente, esto no es luz verde para pecar así deliberadamente, sino para reflexionar en la misericordia de Dios, y por esa razón someternos más a Él. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel, dice el versículo 41. Está larguito este salmo, pero lo vamos a terminar. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Aquí está hablando de justamente las 10 plagas de Egipto, y eso también lo encuentras en el libro de Éxodo. Eso pasó antes de que el faraón dejara libre al pueblo, dejara ir libre al pueblo de Israel. El Señor mandó esas plagas porque el faraón no quería dejar libre al pueblo de Israel. Entonces el Señor hacía estos prodigios, ¿verdad? Estas plagas. El pueblo de Israel estaba mirando cómo el Señor estaba obrando en todo esto para que los libertara. Mas el faraón se endurecía. Entonces por eso fueron 10 veces que tuvo que el Señor hacer esto a través de
de Moisés, ¿verdad? Moisés era el que iba y hablaba con el faraón decía no, entonces Dios mandaba una plaga y así. Entonces el Salmo nos está recordando, ¿verdad?, cómo ellos miraron todas estas cosas, lo que hizo el Señor para sacarlos de la esclavitud. Dice, dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Así como a nosotros nos está llevando el Señor. Somos ovejas de su prado. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Si eso hizo el Señor con el pueblo de Israel, eso Él también hace con nosotros en este tiempo. Somos el pueblo de Israel espiritual. Si Él nos sacó de la esclavitud, tenemos que confiar, estar seguros de que Él nos está guiando y que no debemos de tener temor, que Él va a derribar a nuestros enemigos, así como Él los derribó al enemigo de Israel en ese tiempo en el Mar Rojo. Tenemos que confiar en el Señor con todo nuestro corazón. 54 dice, los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Dice como sus padres, ¿por qué? Porque la generación que salió de Egipto duraron muchos años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, y en ese desierto se murió esa generación que salió de Egipto y fueron los hijos de ellos los que entraron a esa tierra prometida. Entonces por eso dice que ahora los hijos se están rebelando igual que los padres, porque los padres murieron en el desierto por rebeldes. Murieron. Y por eso dijo, no entrarán ustedes, entrarán los hijos. Y por eso los hijos entraron. Pero los hijos después también se descarriaron. Hicieron lo mismo que sus papás, rebelándose y tentando al Señor, ya estando en las tierras que el Señor les había dado. Dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, no obedecían las leyes que el Señor había establecido, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, o sea, la idolatría que estaban ellos teniendo, dice, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Ahí está también la idolatría que había caído los hijos, la descendencia de esa generación que salió de Egipto. Habían caído en la idolatría. Ya no estaban adorando al Dios que sacó a sus padres de la esclavitud, al Dios que por esa gracia les entregó esa tierra a ellos. Heredaron esa tierra que el Señor había prometido a sus padres. Ellos se olvidaron de Dios, no guardaron sus mandamientos, lo tentaron, se rebelaron, adorando a otros dioses, porque se hicieron iguales a los diferentes pueblos que estaban ahí, que tenían esa tendencia de adorar imágenes, eran idólatras, y los israelitas estaban prohibidos de hacer lo mismo, mas sin embargo ellos lo hicieron. Esos hijos hicieron eso, lo mismo que los demás, que no eran pueblo de Dios. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación.
Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Ese es el último versículo del Salmo 78. Fueron 72 versículos que hemos leído. Y vemos cómo termina, ¿verdad? Que a pesar de todo, el Señor se levantó a defender a su pueblo, porque ellos estaban siendo oprimidos, atacados por todas partes, completamente ya siendo destruidos, porque habían abandonado al Señor, y esa era la consecuencia de eso. Ellos abandonaron a Dios, Dios nunca los abandonó. Y podemos ver lo que no los abandonó en totalidad, porque después de que él estaba viendo el Señor a su pueblo siendo ya completamente destruido por el enemigo, Dios se levantó, porque él sí permanece fiel. Se levantó a destruir a esos enemigos. Por eso dice que los hirió por detrás y les dio perpetua afrenta. Y después de eso levantó a un hombre conforme a su corazón, que fue David. Escogió de la tribu de Judá. Habían 12 tribus, pero él escogió de la tribu de Judá. Y de ahí levantó a ese pastorcito de ovejas que fue David, y lo hizo rey. Y hizo que reinara sobre su pueblo conforme a sus estatutos, porque David caminaba en esa integridad, amaba al Señor, estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Qué fiel y misericordioso es el Señor. Por eso el título de este Salmo 78 que leímos es la bondad de Dios hacia el rebelde Israel. Todos nosotros hemos sido rebeldes. El Señor en su bondad nos ha alcanzado, en su misericordia, porque era eso lo que nos separaba de Él. Ahora que estamos en sus caminos, examinémonos de que no haya ni una onza de rebeldía en nuestro corazón, porque es eso, ¿verdad? También lo que viene del enemigo. El enemigo, Satanás, fue un ángel, un querubín, que se rebeló contra Dios. Entonces, de ahí viene lo que es la rebeldía. Pero enfoquémonos en cuán grande es nuestro Señor y su gran misericordia. Y no seamos como el pueblo de Israel. Quizás lo hemos sido por momentos, ¿verdad? Pero por eso hoy la palabra nos recuerda todas las maravillas que Él ha hecho. Y tú también recuerda lo que el Señor ya ha hecho con tu vida. Y lo que hizo generación tras generación, no solamente en ti, sino también lo que ha hecho antes. Desde Egipto, desde toda la palabra. La misericordia del Señor se ve desde que tú abres esa Biblia en el primer libro, en Génesis. Desde ahí puedes ver la misericordia del Señor, desde la creación, desde Adán y Eva. Desde ahí podemos ver la misericordia de Dios, el amor del Señor. Así que si quieres saber más de la misericordia del Señor, lee la palabra. Te va a llenar de fe, te va a llenar de amor por el Señor, porque tú puedes ver cómo, a pesar de que había maldad, Él no desmayaba y siempre era bueno, como Él nos pide a nosotros, ¿verdad? Que amemos aunque nos hagan a nosotros mal. Él es un gran ejemplo de eso,
ni siquiera para decirle, Señor, ¿cómo tú dices eso? ¿Verdad? Si tú no sabes, sí sabe. Porque Él te amó a ti aún siendo malo, rebelde, orgulloso. Dio su vida por ti, por mí, porque todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Porque todos somos pecadores. Como cristianos solamente somos pecadores redimidos por la gracia del Señor. Pero tenemos una misión que es permanecer en Él, porque somos esas ovejas de su rebaño. Gloria al Señor. Ese fue el Salmo 78. Un salmo largo, pero vale la pena, ¿verdad? Vale la pena leerlo todito y meditar y reflexionar en su palabra. Creo que ha sido uno de los salmos que me ha tomado más tiempo compartir en todos los salmos que hemos leído. Ya llevamos 45 minutos, gloria al Señor. Pero vamos a ahora, ¿verdad?, seguir pensando en su palabra. Yo espero que la palabra siga en tu corazón durante todo el día. Sigamos reflexionando, no solamente hoy, sino siempre, ¿verdad? Porque eso es bueno para nosotros. Nos ayuda. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos lo grande y misericordioso que tú eres y que tu amor es incomprensible, mi Señor. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Te adoramos.